Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a un webinario más sobre los tópicos de actualidad. En el cierre de este año, la materia fiscal, sin lugar a dudas, se vuelve uno de los ejes del análisis y de la discusión jurídica. Poniendo el contexto, durante buena parte de 2020 y 2021, los señalamientos en distintos foros empresariales, profesionales, microempresas, micro, pequeño y medianas empresas, es que el fisco federal tenía que entrar, si no al rescate, sí estableciendo mecanismos adecuados para cumplir con las obligaciones fiscales. Se presentó el paquete la primera semana de septiembre, del mes que corre, y sí trae cambios estructurales profundos, básicamente de contenido técnico, sofisticado, incluso precios de transferencia, regímenes fiscales preferentes, otros no tan sofisticados, pero sí de gran actualidad en el tema de las empresas fantasma, cumplimiento de obligaciones fiscales. Esa temática la abordaremos en un próximo foro que organizaremos aquí en IntelliJuris para que se analicen, se estudien, se cuestionen esos temas técnicos. Sin embargo, hay un tema profundo que trae la propuesta de reforma fiscal, que es el llamado régimen de confianza para los contribuyentes, en particular para las personas físicas que realizan actividades empresariales, actividades profesionales y conceden el uso o goce temporal de bienes. Es un paquete bastante interesante conforme a la estadística que se maneja en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas. Se señala que es un porcentaje que excede al 95% tributa en estos tres regímenes. Es una propuesta que yo he comentado intrépida, audaz más que nada. Sin embargo, hay que analizarla, evaluarla. Trae unos beneficios que en la historia del derecho fiscal mexicano resultarían impensables hace un par de años. Pero qué mejor que tener a una de las grandes expertas del derecho tributario en México, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara. No necesita presentación, pero yo sí lo hago. Tiene una larga trayectoria en la judicatura, en la administración pública, como legisladora también, que fue cuando me tocó entrar en contacto con ella, en la Comisión de Hacienda, precisamente, Diana. Y para mí lo más destacable hoy, Diana, es que se ha convertido, ha sido durante años un referente del derecho fiscal en México, pero en los últimos años se ha convertido en una ideóloga del sistema tributario. Entonces, Diana, estamos muy complacidos de tenerte hoy con nosotros y de corazón te mando un abrazo. Luis, qué gusto, sabes el aprecio, el afecto, el reconocimiento que te tengo y me encanta estar conectada esta mañana aquí con esta nueva, digamos, expositor virtual, por llamarlo de alguna forma, que es IntelliJuris y que plantea temas tan interesantes y que hoy me hayas hecho el honor de invitarme, pues efectivamente para platicar algo que ni tú ni yo hubiéramos imaginado, ya no digamos hace 1 o 2 décadas, sino no lo hubiéramos imaginado ni siquiera hace 2 o 3 años, y que es este régimen simplificado de confianza. Realmente cuando presenta el secretario de Hacienda el paquete económico, como todos sabemos, el 8 de septiembre, tú lo sabrás, Luis, que a los fiscalistas pues nos entra la adrenalina
y queremos luego leerlo, ver qué trae, qué no trae. Y ahora que yo me puse a estudiarlo, no podía creer lo que leía en mis ojos. Ya la matemática Bonrostro, jefa del SAT, había adelantado, si bien no los términos del régimen de confianza, sí había dicho que iba a venir un régimen simplificado para personas físicas de ciertos ingresos e incluso para personas morales. Entonces habría gran expectación. Cuando yo me puse a leer estos 6, 7 artículos que se introducen para personas físicas y después hablaremos si gustas de personas morales, pues no podía creer lo que leían mis ojos. No podía creer que personas físicas con ingresos hasta de 3,5 millones de pesos al año, de regímenes como, por ejemplo, actividades profesionales, sin quitar por esto las actividades empresariales ni los servicios independientes, pero sí incluyendo a quienes tributan o deben tributar por fuente como es el uso temporal de bienes, el arrendamiento, se les dieran estas tarifas que verdaderamente me voy a atrever a decirlo. Yo las veo prácticamente como una especie pues de regalo. Yo sí creo que es un regalo de la administración pública el hacer este sacrificio, por lo menos en las tasas, para lograr que realmente los contribuyentes cubramos con nuestras obligaciones fiscales y que te salga más costoso estar en la informalidad que incorporarte a la formalidad. Sí, definitivamente, Diana. eh, Como lo hemos platicado, sí es un regalo. Eh, si estamos hablando de 3,5 millones de pesos al año, pues prácticamente son 300,000 mensuales de ingreso y además de ingreso en efectivo. Ya pinta. Pero antes de continuar, Diana, ¿en qué consiste este régimen de confianza para personas físicas? ¿Cómo están las tasas? Eh, ¿Qué tipo de ingresos? ¿Cualquier tipo de ingresos? ¿Solo ingreso en efectivo? Mm, ¿Qué nos puedes precisar sobre el mismo? Porque lo que yo sí percibo, Diana, es que hay desinformación sobre el tema. Sí, claro, hay mucha desinformación porque pues además, pues es nuestro deber divulgar, no es tan fácil ni tan accesible la ley fiscal para cualquiera, pero vamos a empezar por decir quiénes son los sujetos, en este caso personas físicas del régimen simplificado de confianza. Y lo es cualquier persona física que ingrese, o sea, que facture hasta 3,5 millones de pesos al año. Como yo decía, pues todas aquellas personas que están dadas de alta en el título cuarto, capítulo segundo de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, que realizan actividades empresariales o servicios personales independientes. Lo verdaderamente también novedoso del régimen, Luis, y que no lo incluía el RIF, se ha comparado mucho este régimen con el RIF, pero si quieres luego lo comentamos, yo creo que es muy distinto. Pero lo novedoso es que profesionales, pues como lo seríamos, no en este caso, pero en general tú, yo, cualquier abogado o abogada y todos estos jóvenes que están egresando de las universidades y que pues están pensando en poner su consultoría, su despacho, sus actividades profesionales, van a poder tributar con este régimen simplificado de confianza. Y también todas las personas pues que arrienden muebles e inmuebles. Ahora, ¿por qué es tan inédita la propuesta? Porque establece unas tasas verdaderamente mínimas. Ahora sí que, perdón, baratitas, baratitas, como que ya no podrían haberse bajado más. Por ejemplo, las personas físicas que facturen ingresos, es facturación de ingresos con CFDI hasta 300,000 pesos mensuales, tendrán una tarifa mínima sin deducciones, pero de 1%.
O sea, ¿qué quiere decir? Que cubrirán tan solo 3,000 pesos. Si pasas a 600,000 pesos, la tarifa sube a 1.1, para 1,000,000 de pesos es 1.5, creo que ya en 2 millones es 2%, y si estás entre 2 millones y 3 millones de pesos de facturación al año, tu tarifa es tan solo, como lo comentabas, de 2.5. Esto significa que un sujeto, una persona que percibió 3,5 millones, o que percibirá más bien 3,5 millones de pesos en el año que sigue, 2022, de aprobarse este régimen, pagaría tan solo 87,500. Yo conozco el caso de una persona muy cercana que el año pasado es profesional independiente y precisamente obtuvo 3,490,000 pesos de facturación de ingresos de sus clientes, y pagó, porque le gusta ser muy cumplido en sus impuestos, pagó 900,000 de impuestos. O sea que te puedes ir, según las deducciones, a una tarifa del 30, y la tarifa que señala la ley es del 35% menos deducciones. Ahora dirán, bueno, pero esto ¿cómo le da al SAT? Unos esa crítica hace, ¿no? Esto no va a dar números de recaudación. Y otros dicen, pero no puedo deducir nada. Y a mí me encantó cómo contestó Raquel Buenrostro, porque dijo que en realidad salía tablas, que porque en la práctica los contribuyentes de estos regímenes eso le están pagando de tasa efectiva de impuesto. Entonces quiere decir que no representa, como algunos lo han querido criticar, ninguna fisura en las finanzas públicas, aunque sí representa pues un gran avance, en este caso para los derechos de los contribuyentes, porque como tú decías, Luis, esto se vuelve una especie de blindaje en cuanto que tú ya tu contabilidad es mínima y prácticamente el SAT te dice lo que tienes que pagar. Hay tanta información sobre este tema que no me quiero perder, pero sí quiero destacar que este régimen no es accesible a todo mundo. Por ejemplo, ¿quién no puede acceder? Aunque sea una persona física, que sea un profesional independiente, un prestador de servicios independiente o un empresario, si es socio de una sociedad, no puede acceder al régimen. Si es residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, tampoco puede acceder al régimen. Si tiene ingresos provenientes de un régimen fiscal preferente, no puede acceder al régimen. Los socios, los consejeros, administradores no pueden acceder al régimen, y finalmente tampoco pueden acceder a este régimen, algo que es como más común que pudiéramos decir, y que es lo que ha despertado, digamos, un poco más de escozor. Todas las personas que sí les pagan por honorarios, pero que reciben esos honorarios en 50% más de un solo prestatario de servicios, todas esas personas que trabajan preferentemente para un prestatario de servicios, o sea, que prestan sus servicios en el techo del prestatario, o que están por honorarios asimilados a salarios, o bien por honorarios con uno o pocos patrones, no patrones, perdón, empresarios, no pueden acceder. ¿Qué significa esto? Que hay personas que a lo mejor ganan 500,000 pesos anuales, pero están trabajando nada más con una empresa, y a esa empresa le facturan sus recibos de honorarios. Esos no podrían entrar al régimen. ¿Cómo ves esa parte, mi querido Luis? No, es que sí se tienen que establecer algunos controles y excepciones. Yo creo que en el largo aprendizaje que se tiene en materia fiscal y en algunos problemillas y problemotas que se están generando con los honorarios asimilados a salarios, creo yo que el tema de establecer limitaciones es importante, como las que tú acabas de comentar. Pero me quiero regresar a los montos, Diana.
a los montos. Estabas hablando de esa persona profesionista que tú conoces, creo que dijiste que abogados, pero yo por dos de mis hijos, que ya son profesionistas médicos, cuando les comenté esta situación junto con otros amigos que estuvieron aquí en casa, pues como que no daban crédito. Oye, pago eso y ya me desentiendo, ¿sí? Nada más emites FDIs, recibes FDIs, que te pagaron efectivamente y te conviene que todo lo que estés recibiendo y que no te pidan CFDI, lo manejes adecuadamente, porque si no vas a perder el beneficio. Pero ahorita me muevo. Pero estabas hablando de 80 y tantos mil pesos y estaba en el límite de los 3,5 millones de pesos, esta persona que tú comentabas. 86,000 pesos son como 7,500 pesos mensuales más o menos, con independencia de que el año pasado haya pagado 900 o 900,000 o 1 millón de pesos, es demasiado bajo. Lo que sí queda claro es que esta medida no es recaudatoria per se, pero sí es de control. Quienes quieren ser formales naturalmente, el caso de los médicos, de los abogados recién egresados, que quieren llevar las cosas en orden, el sistema tradicional diseñado para la gran empresa pues entorpece demasiado el quererse aventar al ruedo y tengo que contratar contadores públicos y se vuelve un pesar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cuando a ti y a mí nos ha tocado escuchar durante varios años, muchos, oigan, hay la simplificación del régimen fiscal. Y aquí pues hay una mega simplificación. Pero en este esquema de control se dice, oigan, es que esto tiene una trampa porque me registro, me incorporo al sistema formal y luego en 2, 3 años me van a cambiar la jugada. Yo creo que aquí debemos de verlo al revés. Lo normal es que estemos registrados. Entonces debemos de pensar que estando registrados estamos en el régimen normal. Este régimen optativo de beneficio extremo, te, tenemos que aprovecharlo y ver cómo regularizarnos y mantenernos regulares en la normalidad que es la que corresponde. ¿Tú cómo ves esto de la trampa, Diana? De la trampa, yo no veo Sí, que sea ninguna trampa exacto. porque yo creo que sí es costosa la informalidad. Digo, no nos metamos ahorita en un problema delincuencial, sino simplemente en gente que no se da de alta o no expide todos los FDIs que debe expedir. Yo creo que eso es costoso por dos motivos. Uno, la mayoría de los clientes cada vez le van a pedir cada vez más CFDIs o facturas. Eso es indiscutible. Si, por ejemplo, tenemos una joven egresada de la carrera de contabilidad, de la carrera de derecho, y empieza a hacer sus pinitos con sus primeras asesorías, es evidente que su cliente le va a pedir un comprobante fiscal digital por internet. Ahora, si se trata de un pequeño o pequeña empresaria que también está haciendo bienes o servicios para diferentes clientes, pues es indiscutible que es muy importante que les otorgue el comprobante fiscal digital por internet, si no totalmente quedas reducido a un escenario mucho más pequeño en el que puedas operar. Y otra cosa muy importante que tú ya apuntabas, yo ya tengo la seguridad de que estoy pagando mis impuestos, de que los pude pagar incluso sin ayuda contable, de que me bastó meterme a mi portal del SAT y ver cuál era la cantidad a pagar, y eso me da la tranquilidad de que será muy improbable que si cumplo con eso me hagan una revisión a fondo, porque en realidad como no estoy metiendo deducciones, eso me da una gran tranquilidad. Ahora, dicen muchos, no, es que el SAT no revisa a los pequeños. Me decía algún colega eso, me decía un colega muy apreciado, y le decía yo, me decía, nunca he conocido que se revise un pequeño. Le digo, a ver, el último año que yo fui procuradora, se emitieron casi 1 millón de cartas invitación
por discrepancia con depósitos fiscales. Que como tú sabes, ¿qué significa esto? Pues que se trata de personas o que no están dadas de alta en el RFC o que sí están dadas de alta, pero los ingresos que declararon son muy superiores a los depósitos que percibieron en sus cuentas bancarias. En estos programas de invitaciones, de cumplimiento voluntario, es innumerable la cantidad de personas que llegaba a la Procuraduría porque le estaban observando depósitos anuales por 82,000 pesos, pero no estaba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, también, como tú sabes, Luis, en la reforma ya se establece que los bancos tendrán que declarar, ahora sí, forzosamente, antes era optativo, mensualmente, todos los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos, ya que sea que se sumen de una o varias cuentas de las personas físicas. Esto también va a representar un riesgo para el manejo del efectivo. Quitando todo eso, también debemos pensar pues que vivimos en una sociedad que debemos propugnar por la ética, por los valores sociales, por la solidaridad social, y qué mayor satisfacción que decir, pago mis impuestos, expido facturas a mis clientes, estoy tranquila con el fisco en cuanto que no me vayan a hacer una revisión fiscal y además contribuyo a mi colectividad y me sale muy barato contribuir. Ahora, ¿qué pueda suceder en el futuro? Pues evidentemente en el futuro es factible que se incrementen, no sé en qué futuro, las tasas, pero nunca podemos vivir a nivel de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Es como si ahorita te dicen, oye, te invito a París, con todos los gastos pagados, es un viaje muy bonito, va a estar así. Y tú dices, ok, voy a ir, pero si el año que entra ya no me invitas, pues entonces mejor no voy. Pues digo, sería totalmente absurdo, ¿no? Sí, definitivamente. Además, sí podemos pensar que al menos de aquí al cierre de esta administración, esta propuesta legislativa que tiene posibilidades de convertirse en ley, se mantendrá. Y 3 años son muy buenos, son muy buenos. Ya Buenísimo. si aumentan la tasa, pues me regreso a lo que normalmente me corresponde. Entonces, yo Exacto. no comparto esa idea coincido contigo, de que sea una trampa. Diana, hay varias preguntas, pero antes me A ver, gustaría nomás empezar. déjame decirte Sí. antes, no, no es una trampa, es un anzuelo. Y qué bueno que el Servicio de Administración Tributaria no nada más tenga garrotes, sino tenga zanahorias y anzuelos que, como tú dices, por lo pronto tendrán por lo menos una permanencia de 3 años. Y además, que no se nos olvide algo, y ya mandaste una señal. El SAT cada vez tiene herramientas más poderosas de control y de fiscalización. Aquí en esta plataforma, con un buen amigo en común, Fernando Martínez Cos, tuvimos un webinario que le llamamos el Big Brother Fiscal. El SAT prácticamente tiene toda nuestra información, le faltan dos, tres Así es, cositas. De así es. ahí a que se mande una carta de invitación en donde aparezca una radiografía de cuerpo completo nuestro, es Ujú, nada. ujú, Únicamente nada. es cuestión de procesamiento de bases de datos. Entonces vale más creo yo, tomar este regalo antes de continuar buscándole el cómo no. Diana, pero a ver, para empezar después a contestar preguntas. Luis, pues tengo menos de 3.5 y estoy en el régimen simplificado con la tasa del 1.2, lo que responda. Y digo, oye, Diana, ¿y qué obligaciones tengo? Porque además ahí viene otro regalo respecto del cumplimiento de las obligaciones, no solo la tasa. ¿Qué obligaciones tengo yo, Luis, tú, Diana, mis hijos médicos, los ingenieros, los pequeños empresarios? ¿Qué otros beneficios tienen previstos en la propuesta? Bueno, en primer lugar, lo que ya existía para muchas personas físicas, que es el flujo de efectivo, solamente tengo que declarar los ingresos efectivamente cobrados, no los facturados. O sea que mi primera obligación sería emitir los CFDIs por los ingresos que perciba.
y haya surgido la polémica de que si causan IVA y que si el IVA se va a pagar, pues es evidente que causan IVA y es evidente que el IVA se tendrá que seguir pagando y acreditando porque el IVA no es del contribuyente, aunque por desgracia, pues muchos se van con esta especie de ayuda de flujo. Otra muy importante que tú ya dijiste es tener CFDIs de todos mis gastos, aunque no los voy a poder deducir, pero si un joven profesional, una joven profesional gasta, qué sé yo, en gasolina, en papelería, en algún mobiliario de oficina, en una tablet, es muy importante que pida los CFDIs a sus proveedores de todos esos gastos. Otra cosa muy importante es que tiene que declarar mensual y anualmente, pero afortunadamente su declaración va a ser muy simple porque digo, ya muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Ya ahorita es fácil meternos a la plataforma, ver cuánto facturamos nosotros, cuánto nos facturaron nuestros proveedores y es mucho más fácil determinar el impuesto. Ahora pues será, con todo respeto lo digo, pero lo podrá hacer un niño de quinto año, de primaria, que empieza a saber porcentajes. O sea que el propio sistema te dirá, obtuviste 30,000 pesos, tu porcentaje es 1%, pagas 300 pesos, te da tu línea de captura y haces la transferencia bancaria. Ahora, lo que sí está muy penado es que tú simules estos ingresos. Allí sí obviamente puedes entrar en un ilícito de defraudación fiscal equiparada. Entonces es un régimen que lo que te pide es como cuando el maestro te dice, a ver niños, 10 de ustedes, niños y niñas, se han portado muy bien y los vamos a meter en un programa piloto para que tengan la mayor educación posible, tanto en lo académico como en el deporte. Pero eso sí, tienen que andar derechitos, tienen que andar derechitas y cumplir con todo. Así se me imagina este régimen. Es un régimen de confianza porque el fisco confía en ti para que pagues una tasa baja, pero tú tienes que presentar un comportamiento impecable en la presentación de tus declaraciones, se me ocurre básicamente, y en la expedición y exigencia de comprobantes fiscales digitales. No sé tú cómo veas esa parte, Luis. Oye, Diana, porque también, no, me parece a mí básico estar en orden, nada más también introducir una precisión que le hemos comentado tú y yo. Durante 2022, la presentación de declaraciones provisionales no será obligatoria. Podrás irte hasta una declaración anual de 2022 que se tendrá que presentar hasta abril de 2023. Además, en este régimen de confianza no estamos obligados a llevar contabilidad. Es otro de Eso es los... importantísimo, que me faltó eso y efectivamente no había reparado en lo que me dices, en realidad no había reparado que existe entonces una disposición transitoria para que no haya declaraciones mensuales el próximo año. Yo no había reparado en eso porque solo me había ido al texto de la ley que se está proponiendo, pero lo que es importantísimo es que ya no hay la obligación de llevar contabilidad y mucho menos de estarle enviando al SAT, ¿no? La contabilidad electrónica. Sí, y además el SAT te va a hacer una propuesta de llenado, de Ujú. prellenado de la declaración. Ya nada más Realmente das clic, nada si más das estás de clic acuerdo. y pagas, ¿no? Das clic y Sí, pagas. claro, eso sí, te dan tu línea de captura y ya Y ya haces tu pagas. transferencia. Sí. Oye, Diana, a ver, han surgido aquí varias dudas y empieza la polémica como tiene que ser esto. Lo primero es un régimen de opción, no es un régimen obligatorio. Yo me acuerdo muy bien hace ya algunos ayeres, cuando en relación con un tema ya más sofisticado, por supuesto, el de la consolidación fiscal, la Ujú. Suprema Corte de Justicia, cuando se hicieron ahí algunos planteamientos de inconstitucionalidad en la parte que se podía consolidar en las empresas, en los grupos de consolidación, la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, este es un régimen opcional y por lo tanto no cabe sostener que existe un agravio del que puedas dolerte. A mí me da la impresión
no sé cómo la veas tú desde el punto de vista jurídico, constitucional incluso, de que si es un régimen en donde tú ves desventajas, pues te quedes en el régimen general. Claro, ¿Sí? claro. Es decir, si ves que tienes mayores perjuicios que beneficios con la opción que te están dando, pues yo me quedo en régimen general, pero esos Si ya me permites, son déjame decisiones. ponerlo de Sí. esta forma. Si tú facturaste ingresos de 3,5 millones y según la tarifa normal, no la opcional, no te da ni para pagar un impuesto anual de 87,500, si vas a pagar menos de 87,500 porque tus deducciones son tan altas como para eso, pues ni lo pienses, quédate en el régimen anterior. Pero yo creo que realmente son escasas las personas que pudieran estar en ese supuesto. Porque fíjate, ahorita que estás diciendo, en el régimen de profesionistas, cuando nos ubicamos en causales de determinación presuntiva, se determina un porcentaje de utilidad del 50%, es decir, Así es. se determina que tienes una deducción, vamos a llamarle, voy a utilizar una expresión muy mala, pero una deducción autorizada sin comprobación del 50%. Para efectos de profesionistas ya es alto ese 50%. Si nos vamos a una tasa efectiva, lo cual con un 50% a una tasa del 35%, una tarifa, la más alta en la tarifa de personas físicas, pues la tasa efectiva es del 17.5 versus el 2.5. Eso por un lado. Y luego surgen otros problemas técnicos, ciertamente. Yo sí coincido, a ver cómo ves tú, que esta parte del régimen de confianza se introdujo con algunas fallas técnicas en técnica legislativa y tú que estuviste ahí. Por ejemplo, la más obvia, ¿no? Se incorpora a personas físicas que otorgan el uso o goce temporal de bienes en un capítulo de actividades empresariales. Me parece que ahí sí le falta un poquito de acomodo. Le falta ver también temas de acreditamiento del IVA, si es que no llevo contabilidad, si tengo que tener los FDIs de gastos para efecto de hacer el acreditamiento en IVA, como que sí falta un poquito de explorar temas paralelos, el IEPS, para quienes causen el IEPS, temas paralelos a la reforma. Sin embargo, pues esto va a ser precisamente en estos foros lo que se hace es, no es una ley dada, es una ley propuesta, una Claro, reforma propuesta, claro. faltará explorar y faltará avanzar en las dudas que se tienen. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de las consecuencias? Es decir, si yo incumplo, me tengo que salir. También en relación con varios comentarios, hay un artículo transitorio que dice lo siguiente: el saque que se va a tomar en cuenta el 1 de abril de 2022 de Son 2 años. $3.5 millones es el de 2019, los ingresos de 2019. Y aquellos también que se hayan dado de alta en 20 y 21. Digamos que Ujú. ese es el panorama. En relación con todo esto, ¿tú cómo ves, Diana, el yo si incumplo, me salgo y me voy a régimen general? Es una consecuencia fuerte para quienes opten por este régimen de beneficio. Sí, pero hay algo muy bueno que dice la propuesta. A mí me parece correcto, pero la propuesta señala que incluso si te sales simplemente porque tienes mayores ingresos, si después vuelves a tener en un ejercicio ingresos que no superen esta cantidad, puedes volver al régimen. El régimen es muy versátil, Luis, porque también, por ejemplo, una persona física que tiene un empleo y en ese empleo gana 25,000 pesos mensuales, pero además tiene una actividad profesional o empresarial independiente,
puede entrar al régimen de confianza, obviamente solo por los ingresos que deriven de la actividad empresarial o profesional y siempre y cuando sumados a sus salarios no excedan de los 3.5 millones de pesos. O sea, ahí se empieza a jugar el régimen, pero es muy flexible. Por ejemplo, yo soy asalariada, gano 30,000 pesos. Vamos a suponerme que me quitan como 6,000 pesos impuestos mensuales en salarios, pero además puedo tener una actividad profesional independiente y a lo mejor allí gano otros 30,000 pesos. Por esos 30,000 pesos nada más voy a pagar el 1%. Al final del ejercicio voy a acumular. Si excedo 3,5 millones, eso me va a sacar del régimen. Pero si no los excedo, voy a tener dos tarifas. La tarifa de asalariado, porque esa va a ser la misma, y la tarifa del régimen de confianza, pero con una gran ventaja, que por ser asalariado voy a poder tomar la deducción de 15% de mis ingresos acumulables para deducciones personales, porque yo creo que una de las cosas que no es atractiva, pero es explicable del régimen de confianza, es que no va a haber deducciones personales. O sea, allí sí el contribuyente se va a olvidar de los gastos médicos, de los gastos hospitalarios, en su caso que haya tenido alguna situación de este tipo, de los gastos funerarios, de los intereses hipotecarios, todo eso ya no lo va a poder deducir. Entonces, si yo soy asalariada, por la parte correspondiente a mis ingresos por salarios, sí lo voy a poder deducir. Pero mientras no haya mala fe del contribuyente, mientras no haya simulación, perdón, porque hay colegas que ya están diciendo que va a haber mucha simulación, que el régimen es malo porque se va a simular, lo cual se me hace verdaderamente penoso que alguien alegue eso, ¿no? O sea, esta norma es buena. Ah, pero ¿qué tal si muchos realizan simulaciones para entrar en ella? Pues estamos partiendo, obviamente, de un postulado que en una sociedad con mínimo funcionamiento o funcionalidad no debe darse. Entonces yo creo que el régimen es muy versátil, que si te sale simplemente porque tus ingresos fueron superiores, puedes después volver a ingresar y me parece que en este aspecto pues es positivo y hay que tomar en cuenta esto de las deducciones personales, que las deducciones personales, no sé tú qué opines, pero obviamente si estás en régimen de confianza, no nada más son las deducciones de tu actividad las que no vas a poder realizar, no vas a poder realizar anualmente ninguna deducción personal. Sí, ya empezó la polémica. Es evidente, el otro día también participé en el análisis del tema y se hacía una reflexión, oye, es que si voy a pagar, aunque la tasa sea muy baja, del 1% y la máxima del 2.5%, dependiendo de los ingresos en régimen de confianza, pues el régimen en sí mismo es inconstitucional porque no me permite tomar deducciones. Yo comentaba, Sí, pero es una opción. es una opción, claro, es que es opción, lo estamos viendo como obligación y si yo quiero tomar las deducciones, si me duelo de mis deducciones personales que no están incluidas en este régimen de confianza, pues me quedo en el régimen general. Me quedo en el régimen general. Oye, Diana, a ver, hay algunos temas que están surgiendo que ya prendió la mecha, como se dice coloquialmente en el chat, y yo sé que tú eres de las que te gusta entrarle a los temas álgidos y donde hay polémica, bueno, ni se diga, como legisladora me tocó verte y en Prodecon, no dejabas tema vivo. El régimen del RIF, de los RIF, ese régimen desaparece, definitivamente es eliminado, se les da en un artículo transitorio 6 meses para hacer los ajustes, los cambios, que te cambies al régimen, si optas por él, al régimen de confianza, y si no, pues te vas al régimen general. En la desaparición del RIF, desde mi punto de vista, no sirvió. Fue uno de esos experimentos más. Le llamo experimento por el resultado, no por la propuesta inicial que se veía interesante.
el hecho de que desaparezca el RIF y desaparezcan otros regímenes especiales que se preveían en la ley del impuesto sobre la renta, en su contraste con el régimen de confianza, a mí me parecía natural que se eliminara el RIF, si ya tenemos este régimen de confianza. Ahora, unos de los que estaban en RIF, pues ya no caben, ya no van a poder continuar, se tienen que ir a régimen general, que es en donde tendrían que estar conforme las nuevas bases. ¿Tú qué has reflexionado sobre este tema, Diana? Sí, efectivamente, una de las críticas que se ha hecho es que unos dicen que es lo mismo que el RIF, lo cual no es lo mismo, y otros que desaparece el RIF. Yo creo que el RIF, como tú lo dices muy bien, pues digamos que era un sistema muy planeado, pero un poco artificial, ¿no? Que te llevaba a la formalidad en 10 años. Entonces, lo que era atractivo eran los primeros años, donde tu tasa de impuesto era muy baja, pero después ya no era tan atractivo. Entonces yo creo que la mayoría de las personas que estaban en RIF entran perfectamente, digo no la mayoría, pero muchos pequeños empresarios que estaban en RIF entran perfectamente a este nuevo régimen, porque si mal no recuerdo, Luis, el RIF era hasta 20 millones, ¿no? No recuerdo la cantidad exactamente, Bueno, en pero cuándo lo que andaba. estaba lloviendo es que no hay problema, porque hay dos regímenes simplificados de confianza. El primero es el que estamos platicando tú y yo de personas físicas, donde ahí sí los ingresos están topados a 3.5 millones, pero tenemos el régimen simplificado de confianza de personas morales, donde allí no hay tasas mínimas, pero yo sí creo que es una muy buena noticia para todas aquellas empresas que facturan hasta 35 millones de pesos al año y que según datos del paquete económico y del propio INEGI son 96% de los contribuyentes, personas morales, solo facturan hasta 35 millones de pesos. Estas sociedades todas, incluyendo las empresariales, se van a flujo de efectivo y además se van a algo muy importante que es la depreciación acelerada de ciertas inversiones. Por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, si mal no recuerdo, sube de 25% a 50%. Restaurantes también suben en sus inversiones, creo que de 20 a 33%. Allí lo malo es que solo puedes invertir hasta 3 millones de pesos de inversiones a depreciar. Pero creo que el régimen simplificado de confianza para personas físicas no debe verse solo, debe verse junto con el régimen simplificado de confianza para personas morales que qué más quiere un empresario o empresaria que factura 34 millones de pesos y que es el 96% de los contribuyentes de ya estar siendo empresario en regla de flujo de efectivo y llevar una contabilidad pues súper simplificada, porque prácticamente las obligaciones que tienen también son mínimas y se trata de sumar lo efectivamente cobrado y restar lo efectivamente pagado. Ese era un gran anhelo del sector empresarial, la regla de flujo de efectivo. Ya no van a tener estos contribuyentes costo de ventas y creo que allí ya se cubre todo el espectro del RIF. Claro que el RIF era para personas físicas y esto es para personas morales, pero creo que la propuesta juega muy bien con personas físicas, 3,5 millones, que en México es muchísimo dinero para Sí. nuestros personas, para los mexicanos, las mexicanas, los que vivimos en este país, y 35 millones de facturación para sociedades o personas morales abarca el 96% de los contribuyentes de este tipo. Entonces yo creo que es un régimen extraordinariamente bien pensado, pero que como tú dices, desde luego que puede tener alguna fisura, algún error, y viene el trabajo parlamentario para dejarlo pues en su mejor expresión. Lo que a mí no me gustaría es que clamaran voces de que es una trampa. ¿Cómo va a ser una trampa algo que te permite tener tantas facilidades y una tarifa mínima?
Hay varios comentarios, creo yo, puntuales sobre los que valdría la pena presentarlo a las comisiones correspondientes en diputados y senadores en relación con dos temas. Uno, la contabilidad, es decir, no llevar contabilidad fiscal. Al momento que hago un cambio a régimen general, sí hay un vacío ahí que se puede volver un problemón para el contribuyente, que al momento en que excede a 3.501.000 pesos. Yo creo que ese es un aspecto que se tiene que prever específicamente en una disposición muy puntual en relación con el tema de contabilidad. Y el otro es el del acreditamiento del IVA, visto desde las dos facetas. Si ese, como tú dices, el IVA corre por separado, es decir, no está sujeto a ningún régimen particular en relación con el régimen de confianza. Ese va en su esquema regular, normal. Sí faltaría establecer una disposición que determine claramente que el IVA acreditable va a ser el de los CFDIs que tengamos por los Claro, gastos realizados. Ahora, si yo no tengo los CFDIs porque no los pedí, bueno, pues voy a perder el acreditamiento naturalmente, como corresponde en el régimen. Pero yo creo que sí, en esos dos grandes paquetes, contabilidad y el impuesto al valor agregado, al menos sí se tiene que hacer un desdoblamiento para efecto de que el régimen simplificado de confianza no se vuelva una bomba de tiempo conforme van pasando los años, van pasando los meses inclusive, y sí se va a generar un problema. Ahora, estos problemas, y tú en tu experiencia como legisladora, son los que se tienen que atender precisamente en el Poder Legislativo en aras de dar soluciones, porque la otra es, oigan, pues vamos eliminando el sistema, la propuesta, porque hay un problema del IVA o hay un problema en la contabilidad. Me parece que sería mejor continuar en la línea de contar con un régimen que se ha pedido en diferentes foros. Vamos a simplificarle la vida a los contribuyentes y vamos a darles un financiamiento, aquí es indirecto, en el caso del régimen simplificado de personas morales, vamos a darles un financiamiento con deducciones especiales por inversiones realizadas, ¿no? ¿Cómo ves tú este problema del IVA y de la contabilidad electrónica, Diana? mira, Luis, yo me puse a pensar mucho en lo de la contabilidad porque casi es imposible no llevar contabilidad e incluso, como tú sabes, hay auditorías a personas físicas asalariadas que supuestamente no están obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, en decisiones de tribunales se ha dicho que sí debían tener contabilidad para poder desahogar aquellas partidas o ingresos observados por el SAT. Y allí, como tú dices, debe corregirse la norma. Ahora sí que me voy a poner como el clásico. Yo creo que lo que tratan de decir en la propuesta es, tu contabilidad es esta, la tiene el SAT. ¿Cuál es tu contabilidad? Tus FDIs emitidos como sujeto causante del régimen simplificado de confianza y tus FDIs percibidos. Esos FDIs ya están en la plataforma del SAT. Entonces, al estar en la plataforma del SAT, yo me imagino que el propio sistema te va a decir, pues de ISR debes 1%, o sea, pongamos 3,000 pesos, pero de IVA este es tu saldo a pagar, porque eso lo determina automáticamente el propio SAT con los FDIs expedidos y los FDIs emitidos. Perdón, recibidos. Yo sé que eso no es tan simple, que van a decir, ah, no, pero es que si no me pagaron el CFDI, si todavía apenas me van a pagar el próximo mes, pero yo creo que en realidad allí te estás yendo simplemente a la regla de lo que emites. Ahora, eso no quita que el contribuyente debiera llevar su propia contabilidad elemental,
pero creo que la contabilidad electrónica está dada por los FDIs, porque el régimen es tan sencillo como tanto cobraste, tanto facturaste y tanto es lo que se te debe quitar. Y allí también te respondo lo del IVA, porque muchos dicen, y el IVA entonces no lo voy a pagar. Pues es tan fácil, digo yo en lo personal, que soy profesionista independiente y sí cuento con el apoyo de una valiosa contadora, pero ella me enseña las pantallas del SAT y fácilmente determino mi IVA, ya sea saldo a favor o ya sea impuesto a pagar. Entonces yo creo, no sé tú qué opines, pero creo que está dada por la propia mecánica de la plataforma y también creo que a lo que está atendiendo nuestro sistema, por lo menos en esta administración, es a decir, bueno, ahora sí, como diría Mario Benedetti, no nos vendamos simulacros, no nos vendamos simulacros y que entre los dos no haya telón ni abismos. ¿Por qué? Porque el SAT está diciendo, por otro lado, grandes contribuyentes no me están pagando ni la tasa efectiva de impuesto y les está haciendo también programas de cartas invitación, programas de vigilancia profunda para preguntarles por qué no pagaron la tasa efectiva. Creo que incluso hay una tendencia internacional a simplificar la tributación y tener impuestos mínimos. El impuesto mínimo global funciona de otra forma, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Biden sí está proponiendo un impuesto nacional mínimo de 15% sobre utilidad contable. Y resumiendo, lo que dijo la jefa del SAT es, páguenme aunque sea de 1 a 2.5%, porque en conjunto ustedes, 10.200.000 contribuyentes en estos regímenes, es lo que ya me están pagando. Entonces me simplifico yo la vida, se la simplifico a ustedes e igual logro mayor recaudación porque más personas se acercan a tributar de esta manera. Yo lo veo como un mecanismo de control, Diana. Ciertamente, contar con seguridad fiscal va aparejado pues, con dar algo, al menos darnos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y pagar el 1%, pagar el 2.5%. Y bueno, insisto, si no me gusta, me voy al régimen general. Claro. Esa es la clave. Sí, tiene muchos problemas todavía, como el que comentaba de la contabilidad. El tema del IVA es muy, muy relevante. El tema de la PTU también destaca. Pero me regreso a un comentario previo. Sí me quedé yo con la impresión de que fue una propuesta que había que introducir y que sí trae fisuras importantes. De hecho, en algunos de los textos y la redacción, por ejemplo, el del régimen simplificado de confianza de las personas morales, a mí me da idea de que se tuvo que haber abierto como una sección especial en título 2, no mandarlo a un título allá claro, claro. perdido Coincido, claro, claro. al final de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, Y sí. también sí se echa de menos algunos aspectos de técnica legislativa y también que está descontextualizado de todo el paquete. Como que alguien trabajó, esa impresión me da, alguien trabajó por separada la iniciativa y dijo, oiga, el secretario les dijo, tiene que ir ahora. Y lo metieron. Pero bueno, yo confío en que todas estas inquietudes, dudas, cuestionamientos, críticas, tengan que transitar en el texto legal, porque si se deja en manos, como se hace en la iniciativa, que toda la regulación se va a complementar por el SAT, yo creo que ahí sí hay una situación que tenemos que evitar. Y por el otro lado, a mí me parece que uno de los aspectos en donde sí se tiene que también trabajar es que el SAT, ahora que incluso fortaleció más el mecanismo de restricción temporal y Sí, restricción sí, sí, definitiva de sellos digitales, sí.
este tema del régimen simplificado de confianza vaya a tener un rebote en sellos digitales. Bueno, y sellos digitales, pues me deja sin oxígeno. Si hay una Claro, restricción temporal, una restricción claro. definitiva. Yo creo que también todo ese cruce que se tiene en diversos tópicos sería importante. Diana, desafortunadamente el tiempo se nos está yendo, la polémica sigue, está encendido aquí el tema. Rescato ya quedó muy arriba aquí en el chat, pero sí me llamó la atención, por eso no di el nombre, porque ya no siempre cualquier comentario hago señalamiento el nombre. Dice, oigan, entonces los colegios de contadores no están participando, los contadores públicos nos estamos quedando en descubierto. Estoy parafraseando lo que dijo Ujú, esta ujú. contadora. Ya los contadores, los contadoras no vamos a ser necesarios para este tipo de contribuyentes, ya nos vamos a quedar sin chamba, también lo estoy parafraseando. ¿Cómo ves esta idea, Diana? Pues yo creo que es una preocupación válida, Luis, desde el momento en que el propio paquete te está vendiendo que ya no vas a necesitar a un experto, a una experta en contabilidad para llenar tus declaraciones. Yo creo que la contabilidad sigue siendo muy importante y creo, por lo mismo que tú has dicho, yo en mi caso particular, si logro entrar al régimen de confianza, porque así me corresponda, yo seguiría con mi contadora porque sea, como tú ya lo comentabas, y se tiene que perfeccionar. Tú tienes que llevar una contabilidad hasta si eres persona física asalariada, porque el SAT ya no está distinguiendo en el momento de hacerte una auditoría. Además, creo que hay otras áreas de oportunidad para los contadores, como ya ves que ahora están queriendo otra vez bajar la obligación de dictaminar los estados financieros a grandes contribuyentes que generen algo así como 87 millones de pesos anuales, 870 millones. Sí, 800. 870 millones, perdón. Yo creo que coincido contigo. A ver, mi padre fue contador público. Yo tengo 3 hermanas que son contadores públicos, contadoras públicas. Yo creo que el trabajo de los contadores, contadoras, no solo es fiscal, pero aunque fuera fiscal en el régimen simplificado de confianza, me parece que el trabajo de los contadores, de las contadoras, es clave, es fundamental. Es Eh, clave. no, digo, habrá cierto perfil de microempresa que, que puede decir, oye, pues ya para efectos fiscales, no, para Sí. efectos fiscales. Sí, Pero porque, bueno, porque además, Luis, perdóname que sí, interrumpa, pero por ejemplo, hay personas físicas que tienen trabajadores, trabajadoras, y allí tienes que llevar toda la contabilidad para efecto de retenciones de salarios, pago de aportaciones de seguridad social, simplemente. sí, claro. Y bueno, y otros cálculos, la PTU, la determinación de la PTU, la rendición de cuentas a los socios, Claro, digo, a mis aliados estratégicos, como persona física, por supuesto, o en el régimen simplificado de personas morales, ¿no? Yo veo muy difícil en personas morales en régimen simplificado de confianza, pues yo veo imposible, de hecho, ese no transita esa posibilidad de no sí, no, tener allí no transita. contadores públicos. Tampoco veo a mis hijos médicos enredados con su no contabilidad, ¿verdad? Yo creo Claro, que, perdón que claro, lo personalice, pero es lo que tengo más inmediato en casa claro. en esta materia. Eh, algunos comentarios de cierre, Diana, que dice Rolando Álvarez, por ejemplo, la contabilidad es indispensable para defendernos de revisiones y auditorías, hasta para la prevención, es fiscal, es fundamental. Juan Pablo Mesa Castro, la contabilidad no es una obligación fiscal. Hay un punto aquí muy importante. Es una obligación del Código de Comercio. Carlos Antonio García Soto, la función del contador sigue siendo necesaria. Eh, a manera de cierre, Diana, ¿qué podríamos comentar en adición a esto? ¿Alguna idea, algún comentario que tengas? Pues yo la verdad quiero decir que para mí, en mi experiencia fiscal y desde luego con sus
áreas de oportunidad para mejorarlo en el Parlamento, en el Congreso de la Unión, yo sí creo que son excelentes noticias para los mexicanos y mexicanas que están trabajando y que no obtienen mayores ingresos a estos que ya son bastante elevados. Yo creo que es una propuesta amable, que hay que hacerle algunas adecuaciones, estoy de acuerdo, pero hace mucho que yo no veía, y como tú dices, fui diputada de 2003 a 2006, desde entonces reviso con mucho cuidado los paquetes económicos, hace mucho que no veía una propuesta así. Y efectivamente, ya para concluir, pues si el régimen es opcional, como tú lo dijiste, la Suprema Corte ha dicho que no te causa agravio, porque puedes tributar o no tributar en él. Hay que verlo con mayor cuidado, pero yo creo que son buenas noticias y que debemos estar todos los contribuyentes que sí cumplimos con nuestras obligaciones, debemos estar muy contentos. Sí, y además yo creo que tenemos una responsabilidad como profesionistas en este sentido y de participar tratando y buscando ser escuchados. Eh, la propuesta tiene todas las posibilidades de convertirse en ley, es decir, va a estar en vigor en enero del 2022. Asumiendo eso, yo creo que la responsabilidad que nos corresponde es apuntar dónde están las fisuras, dónde están las fallas, dónde el sistema puede hacer agua. Porque si pensamos en lo que nuestro país necesita y haciendo de lado la afirmación de si es recaudatoria o no es recaudatoria o se va a perder recaudación, dejando de lado eso porque digamos que si hay una propuesta así de audaz por parte de la Secretaría de Hacienda en la iniciativa que materializó el presidente de la República, es porque sí hay una necesidad en México de contar con una base mayor de contribuyentes, Claro. en donde exista un mejor control de la base tributaria y que esto como medida de control, pues de inicio, tiene muchos problemas el sistema fiscal mexicano, Muchos, muchos, pero no muchos. podemos, creo yo, meter todo en la licuadora, encenderle Claro, y hacer un batidillo ahí, un licuado en donde no desmembremos las partes. claro. Porque si tomamos la experiencia es, oigan, es que hay que ampliar la base de contribuyentes, es indispensable sumar a los informales a la tributación. Bueno, pues aquí está una propuesta. No, pues esta no. Oye, el RIF, no, pues tampoco el RIF. Pues nos tendremos que ir a aquellos que a ti y a mí nos tocó, los repecos, famosos repecos allá de los años 70 y 80. Entonces, yo creo que tenemos que impulsar todas estas medidas, tenemos que impulsar otras más. Digo, el tema de los sellos digitales realmente es un tema, pero no lo podemos meter a este batidillo. Yo creo que nos tenemos que ir por partes. Ahora, si la recaudación cae por motivo de este efecto, bueno, es un problemón el que va a tener Hacienda. Yo no veo cómo pueda caer en los cálculos que está realizando la Secretaría de Hacienda, pero además considerando otra cosa, el volumen de la tributación, de la recaudación federal, está en grandes contribuyentes, no está en Exacto, esta cancha. Entonces yo creo exacto, que es otro de los exacto. aspectos que hay que considerar. Diana, se Sí, levantó polémica, te vamos a mandar el chat para que veas gracias, cómo está, te mandan saludar con mucho cariño grandes amigos, Virginia Ríos, gracias, Alejandro Calderón tiene una participación destacada, María Guadalupe gracias. Carreras, híjole, pues son muchos, tuvimos una audiencia bastante grande, perdón por no dar atención a todas las dudas, inquietudes, hubiera sido bien un foro más amplio, pero bueno, esto nada más como para quienes somos beisboleros, fue nada más calentar el brazo para lo que será el próximo evento que tendremos en su momento, se los daremos a conocer aquí en IntelliJuris, un foro sobre las reformas fiscales. Diana, muy agradecido con tu tiempo, con tu generosidad, con tu ánimo para participar prontamente en este webinario. A la distancia te mando un gran abrazo y todo mi cariño con gran respeto como siempre.
Yo soy la agradecida, Luis. Gracias también a todos los que nos escucharon. Un gran abrazo y que tengan todos un muy feliz lunes. Y buena semana. Hasta pronto, Diana. Gracias Bye. a todos. Nos vemos pronto aquí en IntelliJuris.